Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy está con nosotros el doctor Eduardo Cuevas Flores de la Universidad Autónoma del Carmen. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación para que nos cuentes un poco del trabajo que estás haciendo. Pero antes de que vayamos con el doctor Eduardo Cuevas, quiero invitarlos a todos a que sigan nuestras diferentes redes sociales del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Recuerden que pueden entrar a nuestra página que es www.lanresc.mx y ahí está un enlace para que si quieren recibir nuestros anuncios de los webinarios y otras actividades, bueno, pues nada más nos ponen ahí su correo, nos dan permiso de que les mandemos un correo y listo. Y también los quiero invitar a que por favor pongan sus comentarios, saludos o dudas en el chat de Facebook para que cuando el doctor termine su intervención, bueno, pues nosotros podamos leer sus preguntas y que el doctor nos dé una respuesta. Eh, bueno, pues voy a presentarles al doctor. El doctor Eduardo Cuevas es biólogo de formación, es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y cuenta con estudios de maestría a postdoctorado en ciencias marinas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad de Mérida. Estos estudios los hizo con énfasis en ecología espacial de especies y ecosistemas marinos de alto interés ecológico y comercial. Desde el año de 1999 ha participado en proyectos de investigación y conservación de especies marinas en peligro y sus hábitats en México, particularmente en el área del Golfo de México y también en el área del Mar Caribe. Ha contribuido con la formación de más de 25 estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, cuenta con 26 artículos en revistas científicas indizadas y 32 contribuciones de capítulos de libro, así como la elaboración de un libro. Actualmente es investigador con afiliación al CONACYT y la Universidad Autónoma del Carmen, que también se conoce como UNACAR, en la Facultad de Ciencias Naturales. Él forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y colabora activamente con el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en donde es subcoordinador del Observatorio Costero de Laguna de Términos y también es co-coordinador de toda la coordinación geoespacial del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. O sea, básicamente está un poquito en todos nuestros observatorios. Y bueno, el día de hoy el doctor Eduardo Cuevas Flores nos va a presentar la charla Ecología y configuración espacial de los pastos marinos. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí nuevamente y en el momento en el que quieras podemos empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Denet, de nuevo por la presentación. Muchas gracias al laboratorio por la oportunidad de poder compartir en este espacio algunos de los resultados que estamos generando desde, en este caso, en este momento, pues desde Laguna de Términos. Como vemos, bueno, perdón si hice un pequeño cambio en el título de la presentación. Al final estaba muy larga, vamos a ir viendo por qué estaba ese título. Yo tengo ahora me tocó la tarea, la encomienda de presentar los resultados, pero como pueden ver ahí, de entrada hay un grupo de trabajo y de la información que les estaré compartiendo, que viene de un grupo mucho más grande de distintas líneas, distintas oportunidades y estrategias de colaboración, de coordinación. Entonces, pues digamos, como vocero, ¿no? Me toca a mí en ese momento, me tocó estar presentándoles esta información. Entonces, de lo que les quiero compartir de una manera muy breve, muy sintética, para tener como un contexto inicial sobre los conceptos básicos y la relevancia de los pastos marinos, el porqué de los pastos marinos y el interés.
Relevancia de las interacciones interespecíficas para servicios ecológicos, en este caso con los pastos marinos, y también iremos viendo varias implicaciones y relaciones de distintas líneas, digamos, disciplinas de investigación. El contexto regional de su distribución y su condición, y a más detalle, yendo hacia la condición y la configuración espacial de los pastos, en este caso en el Observatorio Costero de Laguna de Términos, ¿no? Procurando ir de estos aspectos generales hacia el caso particular del Observatorio Costero para la ANDES. De manera genérica, de manera general, tengamos en cuenta que son las únicas plantas con flores y frutos que desarrollan el total de su ciclo de vida debajo del agua del mar, ¿no? En este caso, los pastos marinos son especies productoras primarias que tienen una gran relevancia ecológica por las funciones que tiene el ecosistema, las especies, la comunidad y el ecosistema del que forman parte, y por supuesto económica, como muchos sabremos, y ahorita iremos viendo algunos de los servicios que dan. Entonces, esas son con las especies que generalmente tenemos mucho contacto, son porque pues los tenemos ahí cerca de la playa, en la orilla, generalmente, en el caso de las costas de Yucatán, en varias zonas de la costa de Campeche y que debe ser en Quintana Roo, pues tenemos un contacto muy directo de estas asociaciones de pastos marinos con macroalgas y que conforman el grupo, digamos, de vegetación acuática sumergida. Y en el caso, al menos para algunas zonas del norte de la península de Yucatán, se le conoce como ceibadales, donde están estas asociaciones de las plantas. Es importante para fines de los servicios y de la relevancia que vemos y de la importancia de los pastos marinos en los aspectos de su morfología. Aquí, a manera de ejemplo, dos especies que son la especie Syringodium filiforme y Thalassia testudinum, que son dos de las especies más abundantes que tenemos en la región. Nos queda Lodule wrighti, pero por el tamaño de las fotografías, preferí estas dos para poder mostrar las estructuras. Entonces, desde que tenemos las hojas, por supuesto, el componente de las partes de fotosintética, perdón, se me estaba pasando, los rizomas horizontales, que son mucho más evidentes en el caso de Thalassia, y más conspicuos en Thalassia, pero también los tenemos en Syringodium muy evidentes y muy claros y muy fuertes. Los rizomas también verticales, que los podemos ver claramente aquí cerca de las hojas, y un poco menos en Thalassia por precisamente el crecimiento de las hojas, y el sistema, la parte de las raíces, ¿no? Que tenemos en el caso de ambas especies, que tenemos hacia aquí abajo y las alcanzamos a ver, sobre todo en esta fotografía con Syringodium, perdón, se ve bastante más claro. Lo podemos, nosotros cuando los pastos están pues, en el agua, en su hábitat, la parte de los rizomas horizontales, rizoma vertical y raíces las vamos a tener vamos a tener debajo de la superficie del fondo del mar, va a estar entre el sedimento, y lo conocemos como el componente subterráneo, va a ser la parte de las plantas que están en una zona subterránea, y los componentes aéreos, que en este caso son las hojas, ¿no? Por obvias razones, por aspectos de fotosíntesis, y la parte de abajo mucho en la generación y en la acumulación de la materia orgánica, carbohidratos. En parte del contexto ecológico, pues como es de esperarse, como lo imaginamos, pues tiene las características que tienen en su hábitat, las condiciones climáticas, en este caso particular la hidrodinámica, tienen un papel preponderante en la distribución, en la configuración, en la condición que van a tener estas praderas de pastos marinos.
de manera particular la temperatura del agua, la cantidad de luz que incide en la zona, la luz que alcanza a llegar a sus hojas para el proceso de fotosíntesis, y de nuevo, por supuesto, la hidrodinámica van a ser, o son más bien, perdón, clave en el desarrollo de los pastos marinos, y a la vez eso nos da, pues por supuesto, son las variables indicadores sobre los que buscamos trabajar y poner mucha atención para poder entender y poder hacer todas las estrategias, implementar las estrategias de manejo, conservación, restauración que se requieran para el área. También un cuarto factor sería el tipo de sustrato, en términos granulométricos, en términos de nutrientes, que las características van a proveer las condiciones óptimas o subóptimas para los pastos y permitirán o no el desarrollo de los pastos. Al estar en un sustrato, al crecer, desarrollarse en sustratos no consolidados, como son zonas de arenales, como los conocemos de manera general, en el caso particular hacia el noroeste de la península, hacia la zona de Celestún, por ejemplo, muy claramente en el norte de la península, en Yucatán, en zonas como Tzilán, en la entrada de la laguna de Yumbalán y hacia Contoy, tenemos presencias de praderas de pastos muy importantes, de un desarrollo muy maduro, pero el punto que iba con en términos de su contexto es que también están entre zonas de dunas submarinas, por ejemplo, ¿no? Que son entre dunas y bancos de sedimento no consolidado, las dunas que están en constante movimiento, que pareciera que no, pero se mueven varios metros por año. Entonces hay una dinámica también, hay una dinámica particular, por ejemplo, que hay momentos en los que esta duna submarina cruza por encima de los pastos, ¿no? Entonces en el cierto momento enterrándolos y quedando debajo de la duna, y ya que termina de cruzar, precisamente por el componente subterráneo, tiene la capacidad del pasto de volver a crecer y a desarrollarse, ¿no? Entonces, este contexto ecológico de los forzantes alrededor de las praderas, pues como en los distintos organismos, pues son determinantes, son forzantes precisamente de la distribución, de la morfología, de la condición de estas especies. Recientemente, digo, con esta situación de la pandemia, el año que nos quitaron, en el noviembre del 2019, los pastos marinos ingresaron a la norma oficial mexicana, NOM 059 Semarnat 2010, que fue la última actualización que se hizo de esta norma. Y esta norma pues es la ley donde se incluyen a todas las especies que están protegidas en México. Entonces, de manera particular, porque son las 3 especies que vamos a estar comentando en esta presentación, Thalassia testudinum, que veíamos hace un ratito una fotografía, está considerada en peligro, protegida por estar en peligro de extinción. Syringodium y Alodule están consideradas como amenazadas en la norma oficial mexicana. Esto nos lleva también a que precisamente a partir de noviembre del 19, bueno, ahí está, sí, lo dejé el 14 de noviembre, bueno, en realidad 15, porque se publica y al día siguiente entra en vigor, requerimos ya permisos especiales de colecta y manejo emitidos por parte de pues hasta hace unos meses la Dirección de Vida Silvestre en la Semarnat. Entendemos ahorita con el nuevo reglamento que se está trabajando, pudieran haber algunos cambios, pero bueno, la información ahorita la que se tiene es con la Dirección de Especies, Dirección de Vida Silvestre, perdón, de la Semarnat, con la que requerimos tener esos permisos, ¿no? A partir de los trabajos que se estén haciendo del 2019. En términos del contexto regional, los pastos marinos, pues como vemos en este mapa de WAPNITS del 2008, que generaron un mapa de distribución de estas praderas de pastos marinos en el Caribe, podemos ver, vemos en color verdecito, vemos algunas zonas y particularmente por nuestra región de interés, la península de Yucatán, pues la vemos
a esta escala aparece totalmente cubierta, ¿no? Bueno, con presencia de pastos. Y después algunos grupos como hacia el sistema arrecife veracruzano, hacia Tuxpan y además hacia Laguna Madre, donde podemos encontrar a estas especies. Y a nivel nacional, Herrera Silveira y colaboradores en el 2019 muestran un poco más de información, sobre todo en términos de, pues, cómo es, como comentábamos con algunos compañeros hace unos días, pues ya como de manera coloquial podría hablarse de moda, los bonos de carbono, pero que en realidad pues ese es el efecto de muchos años de trabajo de muchísima gente y que ahora ya empieza a tener esa consolidación y esa forma ya más concreta sobre el tema de los bonos de carbono, ¿no? Y la manera que va a funcionar y va a estar operando. Entonces, en esta publicación mencionan, y ese es un poco en términos del contexto regional. ¿Por qué conservar por qué estudiar, por qué conservar, por qué manejar a los pastos marinos? Casualmente en una de las clases comentábamos con los alumnos, viendo en aspectos de conservación de biodiversidad, discutían el argumento por el mero hecho de estar en la NOM 059, que es una especie que tendría que ser estudiada, manejada, toda la prioridad máxima por el solo hecho, entre comillas, de estar en la NOM 059 y hasta cierto punto, pues sí, precisamente esa priorización en la NOM 059. No obstante, pues siempre debemos tener claro qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos buscando y el por qué más último, digamos, ¿no? El por qué último de esta relevancia, ¿no? Entonces, pongo en una de las funciones es alimento para, en este caso, en la región manatís y tortugas marinas, en menor medida para aves marinas. Esto, porque estos dos animales, particularmente la tortuga verde, la Chelonia midas, es herbívora en su estadio adulto, y bueno, manatí sabemos que también se alimentan de pastos, entonces particularmente por eso son zonas de alimentación. No obstante, también son hábitat de numerosas, bueno, me quedo con una foto más adelante, numerosas especies de interés comercial, sobre todo, por supuesto, aquí bueno, vemos un pequeño ejemplar de camarón y de muchas especies de peces de interés comercial, que es como se conoce, el cunero o el reservorio de muchas de estas especies que ya en estado adulto, en tallas ya mayores, pues sostienen industrias pesqueras. Entonces, eso es una relevancia, por eso la relevancia económica de los pastos marinos en ese sentido. Por supuesto, la aportación, la generación de contribución de oxígeno dentro del agua, la estabilización de la línea de costa, que eso es algo que particularmente en Campeche, bueno, en toda la línea en el sureste de México, pero particularmente en Campeche lo estamos viviendo muy fuerte y todavía más específico en la zona, por ejemplo, del Jardín Botánico, en la Isla del Carmen, que una de las hipótesis y bueno, hipótesis y existe información que la sustenta, que muestra que precisamente pérdida de pastos marinos puede ser uno de los factores en esta configuración multifactorial que está provocando la erosión, el cambio de la línea de costa, pérdida de manglar y pues todas las consecuencias que sabemos con este movimiento, ¿no? Entonces, ese servicio de estabilización de la línea de costa pues es crucial para literalmente como servicio para el hombre y para nuestros bienes. En mantener la calidad del agua, en aspectos de transparencia, en aspectos de la absorción de nutrientes y pues de nuevo, como mencionaba hace unos minutos, pues el tema de almacenes de carbono y lo que se conoce como carbono azul, pues eso es algo que es de alta relevancia en términos de mitigación por la emisión de gases de invernadero en nuestro planeta. Una de las interacciones sobre las que por intereses personales que en el grupo hemos estado insistiendo mucho y hemos tenido oportunidad de avanzar en distintas medidas, es por ejemplo en esas interacciones y en el tema de carbono azul,
los megavertebrados, en este caso, el caso de tortugas, las tortugas verde, las queloniamidas, las tortugas marinas, tienen una gran influencia y un papel muy importante en la dinámica, en la configuración, en la condición de los pastos marinos. Estas, como comentábamos, perdón, al inicio, esta especie en su etapa adulta se alimenta prácticamente de manera obligada, de manera exclusiva, de pastos y en lo general es de talasia, ¿no? De ahí el nombre común de pasto tortuga. En los últimos años ha habido esta especie, ha tenido un repunte, por ejemplo, en el crecimiento de sus poblaciones. Y como, sí, en ese repunte y en esta función que también tienen, una de las funciones de las tortugas en esta participación en la recirculación de nutrientes, pues es de gran relevancia y han estado aumentando los individuos. La situación, como señalan estos autores en el 2014 y ejemplifican muy claramente, esquematizan en este dibujo, es la relevancia, por ejemplo, como ellos comentaban en su artículo, la conservación de los pastos marinos en tiempos de conservación de las tortugas y pérdida de tiburones, en este caso, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en cuando nuestro, por ejemplo, este artículo deriva de especialistas sobre pastos marinos, sí la integración, sí la visión ecosistémica es fundamental para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido lo que nos muestra es que la manera pristina, la manera que esperábamos era, cierto, pues sí los pastos con la función de las tortugas, pero con su depredador, que son los tiburones, pues todos mantenemos ese balance. Conforme vamos extrayendo, disminuyendo, en este caso tiburones, y facilitando a las tortugas, empiezan a haber problemas ya en algunos casos para las praderas de pastos marinos que en diferentes partes del mundo ya han empezado a mostrar signos de alerta. Me voy a adelantar y afortunadamente la información que conocemos, que tenemos al respecto para la región no es nuestro caso. Si es el caso, por supuesto, bueno, habría que platicarlo con especialistas, pero sí conocemos las tendencias pues, en términos de la abundancia de tiburones, pues está disminuyendo, las tortugas están aumentando y los pastos siguen siendo los mismos que habían antes, que habían menos tortugas y tal vez incluso con más presiones, ¿no? Por aspectos en términos de su calidad del agua, en términos de alteraciones mecánicas. Como comentamos, bajo ciertas condiciones de forrajeo y condiciones del hábitat, la resiliencia precisamente y la condición de los pastos marinos puede disminuir y puede estar comprometida, ¿no? Este es un grupo también de especialistas en pastos. De hecho, varios de los que participaron en este último artículo de Christianen participaron también en el anterior de Gitaus. Entonces, aquí ponen como la configuración de las condiciones y aquí hacen la caricatura y el esquema de bajo qué condiciones estaríamos teniendo esas alertas o esos escenarios desde el forrajeo aleatorio ocasional con pocas tortugas, con rotación. Esto es lo que se observa rotándose parches, entre parches. Eso es lo que se observa generalmente en zonas con abundancias medias de tortugas y praderas de pastos marinos en buena condición. Usualmente las tortugas adoptan un parche y sobre ese está el individuo, está alimentándose y cada quien tiene su parche hasta que cierto punto se va moviendo. No está claro cuál es el factor que hace que se mueven o a qué momento dejan de alimentarse de ese parche. Esa es parte de las preguntas que sobre todo se están abordando evidentemente desde la ecología de las tortugas. Con más individuos, sí de forma aleatoria, pero ya más constante y como vemos empieza a haber también un cambio en la configuración de las especies de los pastos, ¿no? Empiezan a haber ya implicaciones con estos cambios y como creo voy a mostrar en una fotografía de algunos de los primeros lugares donde empezaron a reportar, creo que sí, empezaron unos en el 2006
hacia Asia. En Asia empezaron a reportar, ya que el problema es que las tortugas, no solamente por el gran número de individuos, ya no solamente se estaban alimentando, ramoneando del componente verde, de la parte aérea del pasto, y que luego la parte subterránea podría regenerar nuevamente las hojas, sino que ya por la cantidad de individuos están escarbando y alimentándose también del componente subterráneo. Uno de los últimos lugares que lo reportó, creo que fue hacia el 2010, 2012, fue en Bermuda, en algunas zonas donde en las Bermudas ya empiezan a haber pérdidas de praderas de pastos marinos por la alta abundancia de tortugas. Entonces ahí empieza la discusión y Cristian, en el grupo de Cristian, liderado por Cristian en este artículo, discute mucho esto, ¿no? Porque también hay estudios donde demuestran cómo la captura, la tasa de captura de los pastos es más eficiente, como lo podemos ver en estas partes central, donde hay, aquí lo tenemos, en el secuestro de carbono, como con las tortugas es que tienen esa mejor desempeño, digamos, por parte de los pastos, pero tampoco no debe caerse en ninguno de los extremos porque entonces perdemos ese servicio o alteramos ese balance. Esta es una de las líneas sobre las que se ha estado abordando y una de las primeras formas en las que lo empezamos a abordar es, en este caso, por ejemplo, son los puntos negros, son playas, son sitios, playas de anidación, desde donde se marcaron tortugas, en este caso tortugas verdes, tortugas queloniamidas, y las estrellitas son los sitios finales a donde se fueron desde su playa de anidación a donde se fueron a alimentar, ¿no? Entonces, pues vemos zonas de alimentación, bueno, me voy a ir un poquito más desde afuera, por supuesto, en los cayos de Florida, hacia cerca de cayos Misquitos, el sistema recifero veracruzano, hacia la entrada de Laguna de Términos, en Alacranes, en Belice, Siancán, empezamos a acercarnos, Siancán, y pues por supuesto, como podemos ver, nuestro hotspot y estos dos focos rojos, naranjas, en este caso enormes, hay muchísimos individuos, van a alimentarse y es donde están unas praderas de pastos marinos muy particulares, ¿no? Entonces, esa es parte de los comportamientos que están en este estudio, de cómo se mueven, por ejemplo, tortugas. Esto es Cayo Arenas. ¿Cayo Arenas? Sí. Cayo Arenas, sí, Cayo Arenas, perdón, se me confunde. De cómo de los pocos, entre comillas, pocos individuos que se rastrearon, todos migran y se van de manera directa a esta zona, hacia la zona de Contoy, donde hay cientos de individuos de tortugas marinas en estas zonas y alimentándose, donde pasan años y alimentándose. Aún con un acercamiento, digamos, en zonas ya, por ejemplo, la zona de Siancán o en la zona de Celestún, podemos ver algunos de los análisis de preferencia de selección de hábitat. Empezamos a ver que sí hay una preferencia hacia zonas de pastos marinos generalmente combinadas con macroalgas cafés, en algunos casos solamente los pastos marinos meramente, como en la parte de la bahía de Siancán, y algunas de arenas con pastos marinos en Celestún. Entonces hay una preferencia y los herbívoros, como en otros lugares y como la biología de los individuos lo muestra, están yendo ahí. Y entonces esa interacción está ocurriendo y esos reservorios de carbono y esas praderas y toda esa biodiversidad está teniendo esa interacción y que es de gran relevancia para estudiar. Esto es un mapa publicado en un artículo por Palafox y Liceaga, en lo que nos llamaba la atención espectralmente desde el satélite. Bueno, esta es parte de los análisis que se hicieron. Espectralmente podemos ver cambios en cómo el satélite detecta a los pastos marinos en la zona de Celestún, que como recordarán, perdón, me faltó una, como recordarán, es la zona donde hay muchísimos individuos de tortuga alimentándose, y zonas, por ejemplo, hacia Silam, hacia la zona costa central, hacia el centro de la costa de Yucatán, donde los pastos, donde no hay tal abundancia, no está habiendo tal uso por estos mega herbívoros, y los pastos tienen una condición, una configuración distinta, y que es a tal grado, digamos, lo que nos llamaba la atención es a tal grado que incluso desde el satélite se puede detectar, y es sobre lo que
parte de estos resultados y otros que se están generando, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso nos muestra, por ejemplo, el caso de, tal vez hemos escuchado el término de especies ingenieras, por ejemplo, que son especies que tienen una influencia mecánica, una influencia física en la configuración de su hábitat, como por ejemplo los corales pétreos, que tienen una influencia en la configuración. Y en este caso, pues estamos viendo las tortugas que están, por supuesto, reconocidas como especie entre muchos apellidos y muchos nombramientos de especie bandera, carismáticas, protegidas. Una de ellas es también especies ingenieras. Y estamos viendo cómo están moldeando el hábitat, tal vez sin querer queriendo, pero está ocurriendo esta situación y las implicaciones que, por supuesto, tiene desde el punto de vista ecosistémico, desde los aspectos de resiliencia en sí para los pastos marinos y como veíamos en términos del servicio que da de estabilidad para la línea de costa, también esas interacciones que están ocurriendo en términos de su resiliencia. Un poco más en el contexto ya un poco más regional en este análisis que se hizo. De hecho, casualmente ayer se hizo la presentación del libro con CONACYT, en el que se evaluó, por ejemplo, indicadores de sensibilidad. Se proponen algunos indicadores de sensibilidad. Bueno, se proponen, o más bien se analizaron, porque ya estaba propuesto mucho con el grupo del doctor Herrera, distintos atributos que se estudiaron en términos de su exposición o amenazas, como pueden ser descarga de agua dulce, tendencia a la temperatura, frecuencia de ocurrencia de marea roja y otros más, unas 9 exposiciones, y cada una con distintas condiciones y características como están operando sobre estos pastos marinos y por supuesto las implicaciones. En una primera aproximación, como ponemos aquí, desde la condición intrínseca de la sensibilidad y de la exposición de estos pastos, de estas comunidades y último como ecosistema, de esta conceptualización, llevarlo a una expresión espacialmente explícita. ¿Cómo llevamos hacia mapas particularmente, ¿no? Entonces, traducir esta información a este tipo de productos que es claro, es sabido y reconocido que, por ejemplo, para aspectos de toma de decisiones, los mapas son una de las principales herramientas, estrategias que se requieren para la agilidad y la transferencia y la adopción por parte de tomadores de decisiones. Estos son algunos digamos, de la traducción, del llevar, por supuesto, con un equipo de trabajo grande, de cómo llevar esta conceptualización, este aspecto de sensibilidad, fuentes de presión, y ahorita vamos a ver en vulnerabilidad también un coeficiente de estabilidad de la comunidad, cómo llevarlo y expresarlo todo esto en aspectos cartográficos o en productos cartográficos, mapas. Entonces, tenemos desde a partir de documentación, proyectos previos del grupo de laboratorio de productividad primaria en Cimestad, de imágenes satelitales y de una serie de fuentes de datos, todas digamos, espaciales, todas que podían llevarse a mapas. Entonces, desde poder identificar cuáles son las zonas que más podrían estar influyendo a los pastos marinos en términos de descarga de agua dulce, tránsito marítimo, tal vez hayan tenido la oportunidad o hayan visto desde a nivel de campo, a veces no es tan evidente, pero en zonas como en Celestún, en Laguna de Términos, y seguramente nosotros mismos desafortunadamente, hemos sido causantes de eso, se ven las líneas donde cruzan las lanchas y que pues la propela corta al menos en el mejor de los casos, las hojas de los pastos, ¿no? Entonces esa es parte de las amenazas y con lo que tenemos que tener cuidado y con lo que debemos cuidar. Pues digo, muchas veces es por ignorancia, pero sí, y más ahora que está en la NOM 059, ¿no? Estamos afectando o impactando a una especie protegida por la legislación mexicana. Entonces,
aquí se incorporó, por ejemplo, esta amenaza. Eventos hidrometeorológicos, en este caso huracanes de las distintas categorías, digo, desde, si no me recuerdo, desde 1860, creo que es o 1900, creo que 1960 es el acervo que está disponible por la NOAA. Y pues, vemos, por supuesto, las zonas de Quintana Roo, que es donde más impacta, digo, con cierto tratamiento en términos de la ruta, las intensidades de los vientos, el área de influencia de las tormentas. Y otro de las, como veíamos al inicio en este esquema, veíamos la temperatura del agua, ¿no? Una de las características que tiene una influencia muy importante sobre los pastos marinos. Entonces, estas son, por ejemplo, las fuentes de presión. Y lo que les comentaba, coeficientes de estabilidad, ¿a qué nos referimos con esto? Aquellas características, ya sean, los consideramos como intrínsecas, o sea, que son del mismo pasto, de la misma comunidad, o extrínsecas, como puede ser el caso de áreas naturales protegidas, que pues por el mismo papel o tan solo, entre comillas, en entrar en mayor detalle, tan solo con el decreto del área protegida, ya hay un cierto factor que se espera que contribuya a que las comunidades que están ahí, los ecosistemas, se desarrollen de manera, vamos a decirlo, natural, ¿no? Por decirlo así muy plano. Entonces, desde las áreas naturales protegidas, por ejemplo, más condiciones de cambios o de los rangos de condición, como puede ser en términos de la luz, cómo se comporta la luz, en términos de métricas del paisaje, qué tan agregados están esos parches, qué tan pegados están, a partir de que mientras hayan parches más pegados o más continuos o más cercanos, si uno se daña, se esperaría o se espera que con la cercanía de otro pueda ser más fácilmente o haya mayor probabilidad de que sea recuperado el parche dañado, ¿no? Entonces, esas son las condiciones o coeficientes que estamos considerando como estabilidad y sobre los que estamos trabajando y que, por supuesto, tienen mucho que ver con resiliencia, la resiliencia en este caso, de los pastos, ¿no? Para con todo esto, generar lo que sería la vulnerabilidad ecológica, digamos, específica, por ejemplo, a descargas de agua, ¿no? ¿Dónde podríamos esperar la mayor vulnerabilidad de los pastos marinos a esta que fue considerada una amenaza, o a eventos hidrometeorológicos donde podríamos estar esperando estas condiciones? Para al final llegar a un mapa general, bueno, se hizo incluso para la zona de Veracruz, en la que se pudieran identificar aquellas zonas donde la vulnerabilidad es más alta de manera integrada para estas comunidades. En el nivel más bajo, digamos, más específico, que es literalmente está así calientito, este trabajo en configuración espacial de la laguna de términos, ¿no? Entonces, el marco de actividades del observatorio, en el Observatorio Costero Laguna de Términos, en el ANRES, de trabajos en el 2018 y con trabajos previos del equipo del doctor Herrera, pudimos configurar este trabajo en el que buscábamos describir la línea base de las condiciones morfológicas y paisajísticas, que esa es parte de la contribución y en términos de resiliencia que estamos poniendo sobre la mesa, de las praderas de pastos marinos en Laguna de Términos, evaluando la variabilidad en condiciones físicas y geomorfológicas en el área. Se sabe que, bueno, modelos y estudios en la laguna, las zonas de energía o la intensidad de la energía es distinta en las diferentes zonas, perdón la redundancia, de la laguna. Entonces, ¿cómo se comportan? Confirmación de presencia de las 3 especies más abundantes que comentábamos, e incluso la verificación de sitios históricos con presencia de pastos, así como sitios potenciales a partir de percepción remota. A partir de trabajos del 93, liderados por el doctor Yanis Arancibia, donde se mostraban pastos en algunas zonas hacia digamos, el litoral este, lo que sería el borde este de la laguna, y que se habían detectado en algunos casos en años anteriores por el equipo de productividad primaria. Se verificaron algunos donde ya prácticamente no se encontraron, y otros que desde imágenes satelitales parecían praderas de pastos marinos y que teníamos la duda, y al final pudimos verificar que algunas
de esas, vamos a llamarle anomalías que podrían atribuirse hacia pastos marinos, no eran pastos marinos, ¿no? Entonces eran otros hábitos, otras comunidades, otras condiciones, pero no eran pastos marinos. Entonces, no voy a entrar, digamos, en detalles digamos, de cada uno de los mapas, pero desde pues, las variables, digamos, básicas, mínimas en términos de los pastos, desde la densidad de haces, la biomasa en gramos de la biomasa aérea, las hojas, el componente verde, el subterráneo, toda la parte pálido, blanco, digamos, que está debajo, está enterrado, y cómo varía particularmente donde se encontraron que fue en sitios alrededor, bueno, más bien hacia el borde interior de la isla del Carmen. Entonces, por ejemplo, esta zona que se conoce como Ensenada Matamoros, es una donde, por ejemplo, podemos encontrar grandes cantidades de biomasa aérea en la zona, ¿no? Y como algunas diferencias en la configuración de las especies, en la distribución de las especies, que nos hablan también de la condición y de la distribución que se tiene en la región. A partir de imágenes satelitales de alta resolución, llegamos a la definición de 3 distintos tipos de cobertura en la zona donde encontramos los pastos, para llevar a una estimación, son estimaciones, modelos, estimaciones a partir de los datos de campo y los datos que se generaron, los mapas que se generaron, llevar a estimaciones de megagramos de carbono orgánico, lo que es en sí nada más el pasto, y cómo está distribuido este carbono en la laguna, ¿no? Ya para tener cuantificaciones para cada una de estas regiones. Lo que comentábamos en términos del paisaje, lo vemos, bueno, en inglés lo encontramos de manera inicial como landscape, como paisajes terrestres, y sobre la que se desarrolló toda la teoría de ecología del paisaje. Más recientemente, décadas hacia atrás, ya tenemos los seascapes, y ya más recientemente tenemos un montón de paisajes sonoros, paisajes genéticos, paisajes isotópicos. En este caso, en la generalidad del paisaje marino, desde análisis a nivel clase, como es el área núcleo de los parches, cómo está el área núcleo de cada uno de los parches al interior de las praderas. Fueron seccionadas las praderas en una malla de hexágonos, y cada hexágono representaba una composición particular de los pastos. Y al interior, por ejemplo, se valoran cada una de estas métricas de paisaje, ¿no? Desde el área núcleo, el índice de agregación, de nuevo, evaluando los vecinos que tienen los parches. Y esto para la clase 1, como recordaremos, teníamos 3 clases, para la clase 1, clase 2 y clase 3. Esas solo son 2 de los indicadores que evaluamos más. Ahorita les voy a mostrar algunos mapas. Y a nivel de paisaje, el índice de conectividad, ¿no? ¿Qué tan pegado, qué tan contiguo están esos parches, estas praderas, que como comentábamos, puede ser un atributo en términos de restauración, en términos de resiliencia de estas comunidades. Y por supuesto, la diversidad, un índice de diversidad a partir de los parches que se tienen al interior de cada uno de las mallas que se evaluaron. En la publicación, que literalmente está en prensa, esperamos que ya en próximos días esté disponible y se las estaremos compartiendo, pues tenemos índices desde perímetro área de los parches, cuál es la densidad de los bordes, de las praderas, de los parches en cada una de las áreas. Este es un índice de compactación, digamos, de los parches para la rejilla, y lo tenemos para cada una de las clases, ¿no? Con todas estas métricas del paisaje, ahora paisaje marino, cómo integrar y ver, bueno, sí, por aquí lo veo de color más amarillo y aquí lo veo de color azul, pero bueno, ¿eso qué significa, no? A partir de las condiciones en términos de, por ejemplo, como insisto, ¿no? En conectividad, mientras el valor de conectividad es más alto, o sea, están más unidos, eso es bueno, digamos, es una cualidad de resiliencia, o es una cualidad buena de condición óptima, y es que lo podemos entonces llevar
a un análisis ya de integración por un método de K-medias de categorización, ¿no? Entonces, lo nombramos, lo llevamos a un índice de sensibilidad, perdón, donde a partir de las métricas del paisaje, que también tiene información de datos de campo, como las estimaciones de carbono y las coberturas, poder identificar cuáles son esas zonas en rojo, literalmente, pues, como aquellas zonas como que de mayor atención, o donde donde se sugiere que las condiciones son de mayor atención para conservación, para manejo de estas especies, ¿no? Al interior pues de la laguna, en la parte interior de la isla, ¿no? Y hacia el estero de Sabancul. Con esto estamos aportando ya como áreas y, priorizaciones de dónde estar trabajando y condiciones distintas que debemos estar vigilando, ¿no? No porque sea de sensibilidad más baja esta zona, olvidarla, porque cuando nos demos cuenta otra vez, tal vez ya están en una condición mala o una peor por descuidarla, ¿no? Pero sí tener la configuración y el panorama de cuál es la situación del paisaje, en este caso de las praderas y pastos marinos, y que se asocian como la manera en que se definieron estas categorías, están asociadas a distintas variables, como comentábamos, desde estadísticas de promedios, rangos, de las características, particularmente de las características paisajísticas. Esta línea base, perdón, que me regrese, nos permite también poder, sienta bases también desde datos in situ, datos morfológicos y la condición, pero también desde el punto de vista paisajístico y de la observación y el seguimiento con los mapas. Para cerrar, sí queremos resaltar, por supuesto, como tenemos aquí, son imágenes de las praderas de pastos en Laguna de Términos, de este aspecto de multiescala, ¿no? Esta aproximación multiescala como se está presentando en estos estudios, y por supuesto es multiescala espacial y temporal, eso creo que lo tenemos claro y es fundamental para poder detectar cambios, como se vieron en Laguna de Términos, se están viendo disminuciones o desmejoras en algunos de los indicadores morfológicos y de cobertura de los pastos en un periodo de 8 años. Entonces eso solo es posible a partir de estas distintos tiempos o multiescala temporal. La fortaleza de la definición de estas variables esenciales, como pueden ser las paisajísticas, a partir de análisis geoespaciales y de teledetección. En el caso de, por ejemplo, durante la pandemia, pues sí se cerraron los movimientos, la interacción y demás, pero por ejemplo los satélites seguían tomando imágenes, ¿no? Y eso, por ejemplo, permitía poder dar continuidad a algunos monitoreos y demás ahora sí que desde el escritorio. Por supuesto, no es lo mismo que tener datos in situ y no lo sustituye, pero es una visión que se está discutiendo mucho desde la coordinación geoespacial de LANREST, cómo fortalecer en estas variables esenciales a los observatorios costeros para poder tener ese sustento y ese monitoreo a largo plazo, y que ya se ha empezado, al menos que se ha empezado con Laguna de Términos y Celestún, para empezar a crear ese andamiaje para los estudios, ¿no? De nuevo, estos estudios comparativos temporales que nos permitan conocer la tendencia del comportamiento y pues destacar la singularidad de estas praderas de pastos marinos que requieren acciones de manejo para mitigar también aspectos de fuentes de presión, pero necesitamos conocer y entender qué es lo que está ocurriendo, cuál es la situación para poder entonces a partir de ese diagnóstico poder avanzar. Agradecimientos, por supuesto, al laboratorio, a Juan Enrique, a Raimundo, a la dirección del área de protección de flora y fauna en Laguna de Términos, al PFC, que nos apoyó para algunos de los análisis. Gran parte de esta información la pueden encontrar, les digo, ayer fue la presentación de este libro y allí pueden encontrar este capítulo donde se habla de esta evaluación de la vulnerabilidad en la zona del sur del Golfo de México, y esta que es la configuración de los pastos en Laguna de Términos, que esperamos que en próximos días ya esté totalmente disponible. Pues esa es la información y las experiencias, los resultados que queríamos compartirles desde trabajos a escala regional que cubren o cruzan, digamos, por algunos de los observatorios costeros de LANREST en términos de pastos marinos,
y en particular con Laguna de Términos, compartirles y también serles partícipes también de pues, este logro, esta felicidad que tenemos con estos análisis que ya están prontos a ser puestos en público y hasta la publicación está en prensa. Y pues algunas de las visiones sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Sobre las formas y las interacciones y la visión ecosistémica de cómo ensamblar todas las piezas y no caminar desde un punto aislado. Y pues por nuestra formación y nuestros intereses en líneas de investigación, pues por supuesto los aspectos geoespaciales en ese sentido. Pues les agradezco mucho, Deneb, quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Cuevas, por esta súper charla sobre los pastos marinos y pues todas las cosas que están relacionadas con ellos, ¿no? Nos hablaste de tortugas, de las interacciones biológicas. La verdad es que fue bastante interesante. Para la gente que tenga alguna preguntita, les recordamos que pueden hacerla directamente en el chat de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y ahorita en un segundito les vamos a dar el seguimiento. El doctor durante su presentación nos habló sobre el libro de derrames. El día de ayer compartimos justo ese enlace de la presentación del libro en nuestra página de Facebook, entonces un poquito más abajo de donde estén viendo este video va a estar el enlace a la presentación por si quieren ver directamente qué sucedió en la presentación de este libro, que me parece muy importante que nos estés comentando. Bueno, ya sin más rollo, voy a ir a las preguntas. Bueno, tienes muchísimas felicitaciones y gracias a todos. Nos preguntaban muy al inicio si hay algún modelo hidrodinámico que modele corrientes y oleaje con influencia con influencia de los pastos marinos en las zonas costeras. No sé si nos puedes comentar algo. Sí, bueno, gracias por los comentarios, por los saludos. Sí hay estudios, sí hay, la verdad es que ahorita sí se me están cruzando un par de cables y de dónde están las publicaciones, pero sí hay publicaciones y sí hay estudios, sé que al menos hay hacia la zona, hay un estudio para la costa de Yucatán en modelos sin pastos y a distintas alturas de la hoja, entonces digamos del foliaje. Entonces, sí existe. ¿Y cuáles son las implicaciones en términos de la dinámica de la línea de costa? Sí los hay. Si quieren pueden escribirme y ahí dejen el correo y puedo hacer una búsqueda así rápidamente, creo poder saber. El equipo también del doctor Herrera con físicos sé que han trabajado al respecto. Entonces les podemos canalizar con algunas personas que les pueden dar más información sobre ese tema, pero sí los hay. Muchas gracias. Si alguien quiere recibir esta información y no alcanzó a copiar el correo del doctor, no se preocupen, pónganlo en el chat. Me gustaría recibir la información del modelo hidrodinámico y nosotros los contactamos y a la vez le mandamos la información al doctor para que le diéramos seguimiento. Muchísimas gracias por la oferta. Claro, sí. Muy también al principio nos platicaba sobre los detritos. ¿Nos puedes explicar brevemente a qué te refieres con detritos? ¿Qué son? Bueno, bueno, sí, en parte en términos de, creo que habrá sido, si fue al principio, habrá sido con la función, en este caso, de las tortugas marinas de recirculación. Son partículas muy pequeñas de materia orgánica, que en este caso la tortuga tiene la función tanto de integrar, de cruzar al comer la hoja por el sistema digestivo, tiene tanto, si es residente de la zona, sus excretas pues se quedan ahí y queda la materia particulada, la materia orgánica particulada, pero también una de las funciones de las tortugas es el llevar esa materia, esa energía, llevarla a otros lugares, a otras zonas marinas con sus movimientos y llevarlos también a tierra, en este caso a las playas, en el momento de salir a anidar. Entonces, esa es un poco la parte de las funciones, o con eso me refería con este ciclo, pero en términos de los detritos, en términos de las partículas de materia orgánica que promueven las tortugas al ser consumidoras de los pastos. Perfecto, creo que con eso sí queda bastante bien respondida la pregunta que nos hacían. Perdón. No te preocupes. Oye,
Las tortugas son bien taquilleras, entonces tenemos otra pregunta que también justo surgió cuando nos estabas platicando sobre las tortugas. Y bueno, nos enseñabas unos mapas en donde nos estabas presentando a través de rastreadores, pues qué hacían las tortugas y cómo se movían, en este caso, en el Golfo de México. Entonces la pregunta que nos hacen es, bueno, nos hacen dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuál es la vida media del rastreador que le ponen a las tortugas marinas para el seguimiento que hacen de ellas? Y la segunda es si de alguna forma ustedes pueden diferenciar o han notado diferencias entre lo que hacen las tortugas juveniles y las tortugas adultas, o si en realidad ya vieron que todas las tortugas, independientemente de la edad, pues tengan el mismo comportamiento. Sí, gracias. Si no quise distraer mucho el tema hacia tortugas, pero sí, el tiempo del rastreador, del transmisor, cambia, va a variar evidentemente, como siempre respondemos, pero esperamos, si bien van las cosas, entre 6 meses, y en el caso de las tortugas verdes, la experiencia es alrededor de un año aproximadamente que está transmitiendo la tortuga. ¿Qué hace una y otras? La diferencia fundamental es que las tortugas juveniles, las inmaduras, se establecen en áreas someras, en este caso como son verdes, todavía ahí son omnívoras, que ese es algo interesante de la especie, las juveniles son omnívoras, entonces se mantienen en zonas hasta de 8 o 10 metros de profundidad y pocas veces coinciden, se traslapan con las tortugas adultas. Y las tortugas juveniles se quedan ahí por años, o sea, pueden quedarse 10, 15 años en esa zona y solamente migran cuando cambian, cuando ya dejan de ser niños para ser adultos. Esa es una diferencia fundamental en el cambio. Entonces, ponerle un rastreador a la tortuga juvenil es para ver movimientos muy pequeñitos, muy finos, a diferencia de migraciones de miles de kilómetros, como hacen las tortugas adultas. Ay, muchísimas gracias por la explicación y las diferencias. Yo no sabía lo de lo que eran omnívoras. Vamos a regresar a los pastos marinos, ¿no? Entonces, nos comentabas que muy al inicio de la charla que están incluidos ahora en la NOM 059 en la última actualización. La pregunta es, ¿cómo afecta en tu estudio o en el estudio de todas las personas sobre los pastos marinos la inclusión a la NOM 059? Hasta antes de la NOM había, y creo que fue algo en el que se pone, antes de la NOM había antes de la NOM estaban los trabajos, había un cierto vacío, yo creo, en términos de cómo hacer la gestión para los manejos y los permisos. A partir de la NOM está mucho más clara la línea, que es este permiso de colecta científica y manipulación de especies en peligro. Es un formato que tiene Semarnat en Internet. Para hacer cualquier manejo ahorita necesitamos ese permiso. Entonces, pues todos nos pusimos a correr, nosotros con un proyecto andando en el 2019, sale la norma y en medio de pandemia, además ya habíamos metido y viene la pandemia y fue un caos. Fue un caos. Esperamos que poco a poco se vaya regularizando y también por las funciones en Semarnat, pero la implicación es que ahora tenemos que tener todos un permiso de vida silvestre para poder hacer nuestros muestreos, particularmente cuando es colecta, ¿no? Si no colectamos, no manipulamos, fotografiamos, vemos con el satélite, pues no hay que hacer. Pero esa es la gran implicación que tenemos ahora para el estudio de los pastos marinos. Ok, ahorita vamos a ir a la parte de los satélites, pero bueno, y algunas opciones, preguntas técnicas que tienen, pero me gustaría retomar la respuesta de Pilar, que te manda saludos y felicitaciones, y es respecto a la conectividad ecológica de las zonas costeras y manglares. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las implicaciones de esta investigación para la conservación y restauración de estos ecosistemas en la región? Sí, bueno, creo que se nos va acabando el tiempo también, pero sí, esa es una parte que comentábamos desde la visión ecosistémica, que eso es algo que es de gran importancia y es algo que estamos ya abordando. Incluso tenemos un artículo que está en evaluación precisamente de cómo se hace esa liga que comentaba de la función del movimiento de energía entre ecosistemas desde mar, playa, incluso manglar, ¿no? Entonces, eso es algo que desde la visión del laboratorio se tiene muy claro en abordarlo de manera integral, de manera ecosistémica, y por supuesto, por eso ese era el mensaje, ¿no? Al meter el ruido con las tortugas, de que tenemos que verlo de manera ecosistémica y cómo estudiar no necesariamente cada uno de los elementos aislados. Eso creo que es
el mensaje que diría al respecto. Gracias. Pues sí, se nos estaba acabando el tiempo, pero me voy a tomar estos últimos segunditos o minutos, no te preocupes, para una serie de preguntas que justo tienen que ver con tu especialidad, ¿no? Y entonces nos preguntan, y te las voy a hacer todas completas y te las puedo repetir si son muchas. ¿Qué tipo de sensores se utilizan para detectar los cambios estructurales en un hábitat marino? En un hábitat marino. ¿Están utilizando imágenes de radar o son sensores ópticos? Y por último, ¿cómo minimizar la dinámica espacial de los pastos marinos diagonal dunas que comentaste al inicio para poder generar un mapa de distribución de los pastos marinos? Ok, sí están bastante técnicos, sí tenemos la respuesta para cada uno de ellos. De manera general hay una gran variedad de sensores que se pueden utilizar y que se han estado manejando. Ninguno es ni bueno ninguno es la panacea. Se requiere la combinación de muchos de ellos. En este caso, por ejemplo, con imágenes ópticas que ya irán, los detalles técnicos les invitamos a ser los primeros en revisar el artículo que ojalá pronto ya esté a disposición. El estructural, bueno, la parte estructural, bueno, y la dinámica con las dunas. Ese es un tema que creo que va a depender mucho del objetivo de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala, nivel que se quiera hacer, ahorita mucho de lo que está en boga podemos encontrar en la literatura son mapeos, regionalizaciones dinámicas. Entonces, ahí está el reto, la visión y cómo caminar para tener esas aproximaciones no estáticas como de una fotografía, que no son malas, pero ya estamos avanzando, sobre todo de los análisis espaciales, pues ya a mapeos dinámicos, ¿no? ¿Cómo mapeo un proceso? Como en este caso que ahí ya no es una foto, sino lo que quiero ver es una película. ¿Y cómo plasmo una película en una foto? Suena medio raro, pero ese es el reto en aspectos de mapeo dinámico y creo que por ahí puede ser la respuesta de cómo mapear esto, ¿no? Pues está increíble que justo en una imagen exista esta posibilidad, ¿no? De ver cómo pasa en el tiempo, que siempre es la última pregunta, ¿no? Que solo estamos viendo un pedacito en la historia, pero a lo mejor pues sí podemos a través de estas nuevas aplicaciones y herramientas pues ver un poco más de la historia. Doctor, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todas estas respuestas que nos has dado y por la presentación que nos hablaste sobre los pastos marinos en el Golfo de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Deneb, a todos por el tiempo y el interés. Y pues estamos a las órdenes para lo que podamos contribuir. Perfecto, muchísimas gracias a la gente que nos hizo algunas preguntas en el chat y que no le hemos podido dar respuesta por el tiempo. No se preocupen, le vamos a pedir al doctor Eduardo Cuevas que nos ayude a resolverlas y se las vamos a contestar en el transcurso de estos días. Para los que nos comentaban que llegaron un poquito tarde a la charla, no se preocupen, en cuanto termine la transmisión en vivo, el video va a quedar disponible en Facebook, lo pueden regresar y ver cuántas veces lo deseen, resolviendo sus dudas. Si tienen más dudas, con mucho gusto las pueden poner en el chat y nosotros les vamos a seguir dando seguimiento. Y por último, si conocen a alguien que no le guste este canal, esta red social de Facebook, no se preocupen, también los vamos a compartir en YouTube, entonces después pueden ver el enlace en nuestra página de YouTube del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Pues eso es todo por el día de hoy. Quiero invitarlos a nuestro siguiente webinario que va a ser el 5 de noviembre y en este instante les digo de qué va a ser. Pero bueno, nos vemos el 5 de noviembre a mediodía para ver un webinario más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en donde va a estar la doctora Sara Morales Ojeda hablándonos sobre estudios de largo plazo con enfoques a nivel de paisaje. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Buena tarde.